Hola, ¿cómo estamos? Pues ahora vamos a hablar de la Cuarta Cruzada. Aquí debemos de ir aclarando un poco porque estamos hablando de la historia de Inglaterra. Hemos ido tomando capítulos aparte de lo de las cruzadas para que quede bien entendido qué son las cruzadas, cuál fue ese movimiento, cuáles fueron las trascendencias que tuvieron para Inglaterra o para los países que estuvieron paralelos a todos ellos, porque acuérdense que Inglaterra, cuando hace esa convocatoria al Papa para ir a la primera cruzada, que fue la que se ganó, donde él iba al frente, y que después se llama a todos los dirigentes, a los reyes, y el que no fuera pues los excomulgaban. En aquella época era muy importante eso, porque tanto se le perdonaban las indulgencias si iban a las cruzadas, como también se les pues castigaba en esa forma religiosa, y para ellos era muy importante. Aparte de ver todas las oportunidades que en los cruzados, se les llamaba cruzados por tener una cruz, que iban a pelear contra los del Medio Oriente, que no tenían la cruz, que eran la gente de Saladino. Y aquí se va a ir marcando también los intereses, porque no nomás era ir a recuperar Jerusalén, sino todas las cosas, tanto económicas como de poder en cuestiones políticas, se podían lograr a ir a esas cruzadas, y no nomás fueron los reyes o los papas, también fueron comerciantes y fueron gente noble. Entonces, todo ese tipo de cruzadas se fue desarrollando. Ya vimos que en la tercera, pues no se logró mucho con Ricardo Corazón de León y Saladino, porque al final de cuentas pues quedó como nada más se le diera permiso de poder llegar a las tierras santas, pero quedaron en poder de toda la gente de Saladino, gente del Medio Oriente. Cuando se hace nuevamente esta convocatoria para la Cuarta Cruzada, que también se le denomina la peor cruzada o la no cruzada, ¿por qué? Porque al hacerse este llamamiento de que se fueran a reunir para ir a la Cuarta Cruzada, se imaginó que iba a ir mucha gente, y entonces una de las cosas que se hizo fue darle una como propaganda de que iban a ir a Egipto. Y entonces pues toda la gente que quería pues en cierta forma saquear todo lo que era Egipto, porque no se podía ir por tierra, se tenía que ir por mar, y se tenía que llegar al Cairo por medio de barcos, y dio la forma de llegar a Venecia y que de ahí se transportaran al Cairo. Todo este tipo de movimiento se hizo, pero al llegar se dieron cuenta que no era la cantidad pues de gente que ellos habían pensado, y entonces no podían pagarle a los venecianos pues todo este transporte. Se hizo como un convenio con ellos para que se pudiera pues realizar en eso. Pero aquí va a entrar un personaje que va a llegar, porque lo mandan a él a las cruzadas diciendo que vaya a buscar a los cruzados para que lo ayuden a recuperar nuevamente su trono. Y él es Alejo IV, hijo de Isaac II. ¿Se acuerdan que le habían quitado el poder? Y este Alejo pues va a buscar a todos los cruzados y a decirle que le ayuden a retomar Constantinopla, que era su reino que le habían quitado. Pero aquí habían dos ciudades importantes, la de Zara, que había sido invadida por los húngaros, y pues aquí los venecianos vieron cierta conveniencia de poder rescatar nuevamente la ciudad de Zara que tenían los húngaros, y entonces se unieron a los cruzados y les dieron las facilidades para llegar. Alejo les promete mil cosas. Les promete que llegando a él y ayudándolo pues a recuperar todo el poder que tenía, pues él les prometió grandes cosas. Pues les dijo que les podía dar hombres, que les podía dar caballos, que les podía dar dinero. Inclusive las promesas que él hizo, pues él dijo que podía darles 200,000 marcos en plata para que pudieran ellos subsanar todos sus gastos a los cruzados. Y también les ofreció 10,000 hombres y 500 caballos, y ante todo pues subordinar a la iglesia de Oriente, que era de Roma. Todas estas promesas que se hicieron, tanto Alejo sabía que no podía cumplir, como también los cruzados, pero aceptaron. ¿Por qué aceptaron? Se cuentan varias versiones. Dicen que una de ellas fue porque vieron la facilidad de poder entrar a Constantinopla,
y poder recuperar cierto poder que tenía la iglesia. Pero también se habla con fines políticos. Sí, aquí que tal vez hubo pues algún trato, hubo alguna negociación que se hizo con el Papa Bonifacio de Morferato, que hizo que pareciera como un arreglo que se hizo con el Dogo de Venecia. Miren, cuando hablamos del Dogo de Venecia, que son pues personas encargadas en lo que estaba en Venecia, aquí Dogo, les quiero aclarar un poquito, porque Dogo es un título que se llama Dux en latino, que significa líder. Era el Dogo del italiano que estaba en Venecia. Esta adaptación en veneciano, doxe o dogo, que es a su vez en latín el dux, que era como un magistrado supremo y máximo dirigente de la República de Venecia. Durante más de 1000 años se usó este título, porque es un título donde varias personalidades tuvieron, por ejemplo, Leonardo Lorendán, que lo usó tradicionalmente como una especie de ducado y ocupó ese nombre, origen de este título, que se comenzó a utilizar cuando la ciudad de Venecia aún estaba sujeta a la soberanía del Imperio Bizantino, haciéndose permanente, y luego de esta ciudad alcanzó independencias tanto en Constantinopla y, de acuerdo a la tradición veneciana, por el primer duque o dogo, que fue Paulo Lucio Anafesto, elegido para el cargo, y eso ocurrió en el 1697. Esta es una introducción que les doy para que se familiaricen con la palabra. Cuando se menciona el Dogo de Venecia, debemos de entender como un líder, y ellos son los que tuvieron esa intervención en aceptar de que los cruzados pudieran llegar a Constantinopla. ¿Qué pasa cuando llegan a Constantinopla? Cuando llegan, pues realmente Alejo no puede pagar la deuda, y entonces él huye y deja nuevamente el reino solo, y entonces los cruzados empiezan a hacer toda clase de fechorías, violaciones, ultrajes, robos. Inclusive dicen que está catalogado esa cruzada y esa invasión que se hizo a Constantinopla como uno de los robos y saqueos más grandes de la historia. Claro, todo subsanado por los por el clero, por los abades de las abadías. Todo estaba arreglado. Entonces hubo un saqueo terrible en Constantinopla por medio de los cruzados. Entonces en realidad esto resultó pues terrible. Ni se consumó nada, ni se ganó nada. Únicamente tuvieron invasiones en Zara y en Constantinopla, que fueron las dos ciudades. Para que hagamos un poquito de recuerdo, vamos a recordar que la ciudad de Constantinopla también era nombrada antiguamente, para que es como un pequeño recordatorio, como Anatolia. Antes así se llamaba Anatolia, y después agarró el nombre de Constantinopla. Aquí es nada más como un recordatorio que les hago yo, porque eso fue uno de los móviles que se hizo en la Cuarta Cruzada, y que va a tener repercusión cuando aquí el rey de Hungría tomó Constantinopla y Zara. Los venecianos querían volver a recuperar, y por eso aceptaron que los cruzados llevaran a todo esto. Otra de las cosas que les quiero yo mencionar, es importante en lo de las cruzadas ir tomando un referente de qué importancia tienen esas cruzadas, para irnos dando cuenta qué es lo que ocurría. Aquí ya entra Italia, si se dan cuenta. En la Cuarta Cruzada ya tenemos ese conflicto, tanto el Medio Oriente, los húngaros y los venecianos. Ya no nomás estamos hablando de ingleses y de franceses, sino en la Cuarta Cruzada, como se desplazan a Jerusalén, allí hay todo ese tipo de conflicto, y ahí es donde se va a empezar a tener toda esta pues mala experiencia. Pero recuerden que todavía nos falta la Quinta Cruzada,
esta quinta cruzada es donde viene la de los niños. Eso es muy importante, porque de aquí van a salir muchas cosas que desconocemos y que es importante que sepamos, porque la historia son piezas de rompecabezas que se van uniendo, y que aquí, como nos enteramos que Hungría había conquistado la ciudad de Zara y de Constantinopla, y que los venecianos querían volverla a recuperar, y por eso ese apoyo a todos esos cruzados que venían de Inglaterra y que venían de muchos reinos, porque la convocatoria era mucha gente, muchos intereses criados. Ya vimos que aquí eran tanto reyes como peregrinos, como comerciantes, como gente de la iglesia, el clero, ¿sí? Venía todos relacionados para que se llevaran a cabo esas cruzadas, que al final de cuentas no sirvió para nada. Pues esto ha sido todo por hoy, y nos veremos en la quinta cruzada.